Gloria a Dios, ya saludó. Sabe que cuando hablamos de fruto, indudablemente hablamos de productividad, de ser productivos. Y siempre viene a nuestra mente que cuando vamos a comprar en particular frutas, escogemos la fruta dependiendo de lo que nosotros miramos. Hay requisitos que a veces necesitamos para comprar esa fruta o una verdura. Si usted quiere hacer algo, una ensalada, usted sabrá cómo quiere la fruta o la verdura, verde, madura. Todo lo que nosotros hacemos depende de si cumple las condiciones o las características de lo que nosotros deseamos. Para algunos estará bien una cosa, para otros otra. Pero cuando hablamos acerca de dar mucho fruto, tenemos que saber algunos requisitos que son necesarios para poder dar mucho fruto. Si usted es tan amable y me acompaña en la lectura, en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Lo dice así, ¿lo tienen? Todos juntos, por favor, lo pueden leer en sus notas, en su Biblia o en la pantalla. Dice, porque en otro tiempo, que dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjese que cuando leemos este pasaje nos está recordando que somos hijos de luz. Y que muchas veces antes estábamos en las tinieblas y quizás sabiendo y siendo hijos de luz podemos andar y caminar en esas tinieblas. Y nos recuerda algo muy importante, porque si usted le presta atención a ese versículo que acabamos de leer, dice, andad como hijos de luz, y en el versículo 9 comienza, dice, porque el fruto de ¿qué dice ahí? Del Espíritu. Se da cuenta que cuando tenemos al Señor, cuando Él nos saca de las tinieblas, cuando ahora podemos ver las cosas de una manera diferente, cuando en nosotros existe la verdad, ahora podemos entender de que el Espíritu del Señor, el fruto que produce, están esas tres cosas, la bondad, está la justicia y la verdad. Y muchas veces nos podemos desviar o podemos quizás menospreciar una de esas frutos que el Espíritu nos da. Y todos los que estamos aquí, en algún momento quizás no hemos sido bondadosos, en algún momento hemos sido injustos y muchas veces hemos faltado a la verdad, muchas veces no hemos andado a la verdad del Señor que nos muestra a través de su palabra. Ahora, ¿en qué área nosotros podemos dar mucho fruto? Porque relacionamos siempre el fruto a lo que el Señor nos manda, poder compartir la palabra del Señor y expandir el Evangelio. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero cuando hablamos de mucho fruto puede ser aplicable en muchas áreas de nuestra vida y una de ellas es en el área espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje que acabamos de leer de Efesios nos está diciendo cuáles son los frutos del Espíritu y ahí lo reduce, hermano, lo que dice en Gálatas capítulo 5 lo reduce en 3. Fíjese cómo el Señor es tan perfecto para nosotros. Ahora podemos dar fruto en el área emocional porque nosotros somos seres emocionales. Tenemos una alma que de una u otra manera nos traiciona, como por ejemplo nuestro carácter, muchas veces nuestras reacciones, nuestro sentir. Esas áreas nosotros podemos dar fruto. El fruto es cambiar, porque recuerde que el fruto viene a ser el producto de una semilla que fue sembrada y podemos dar un buen fruto. También puede ser en las relaciones, la forma en la que nosotros nos podemos relacionar con la gente. Quizás éramos demasiado apartados o callados, o quizás éramos, como dicen muchos, creídos, soberbios o prepotentes, o minimizábamos a la gente. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar, entonces empezamos a dar otro tipo de fruto, un fruto bueno. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, hermanos? Entonces hay diferentes áreas, es un proceso también en las finanzas, y es algo que a veces no entendemos. Dios nos bendice para que seamos de bendición. La condición en la que estamos, quizás estamos mejor de como estábamos antes. Entonces quiere decir que podemos dar fruto en diferentes áreas y también en nuestra área, en nuestra parte corporal. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que guardar. Recuerden lo que dice la palabra, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cuidarnos si queremos llegar, hermano, a una edad adulta. Eso quiere decir que podemos dar fruto. Ahora, para obtener fruto, indudablemente usted tiene, y todos en sí tenemos que pasar un proceso y pagar un costo. Todas las cosas tienen un proceso. Hay gente que puede cambiar de la noche a la mañana, pero ese es como, hermano, sembrar una semilla y querer que mañana le dé fruto.
¿Será que podremos romper un proceso natural que el Señor estableció? ¿Sabe que el hombre ha tratado de manipular naturalmente mucho acerca de lo que es la agricultura, lo que es fruta o verdura? La ha querido acelerar, pero jamás será como aquel que toma un proceso de acuerdo a lo que el Señor ha establecido naturalmente. Ahora, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes también, muchas veces tenemos que tener un proceso y pagar un costo. ¿Cuál es el costo? Dejar todas aquellas cosas que no nos gustan. Amén, hermanos. Mira, gracias por esos 3 amenes. A veces queremos vivir haciendo las cosas que nos gustaba antes de tener al Señor, pero estando en el Señor. Y eso no funciona. Eso no obra de esa manera en el Señor. Ahora, hay unos puntos que quiero compartir con usted y quiero que presten mucha atención porque realmente es algo que aplica para todas nuestras áreas en nuestra vida, para todos en general, pero muchas cosas son muy específicas en nuestra vida. Y ahí, hermano, para ser un cristiano, para ser un hijo de Dios que dé fruto, ¿sabe qué debemos de hacer? Uno, entender las características de un fruto. Diga conmigo características. Y hermano, ahí podemos nosotros ponernos a prueba. Por ejemplo, si usted tiene un palo de mango, ¿qué espera que le dé ese palo de mango? Mango. Hermano, si usted tiene un palo de, ¿qué le puedo decir? De otra fruta, dígame. Usted no va a esperar lo contrario. Naranjas. Usted tiene un palo de naranjas, ¿qué espera que ese palo de naranja le dé? Naranjas. Qué raro sería que un palo de naranja le dé limones. Qué raro sería que un palo de mango, por ejemplo, le dé sandías. Sería normal, no va de acuerdo a lo que naturalmente está establecido. Entonces, cuando leemos Efesios 5, dice que andemos como hijos de luz, porque antes éramos hijos de tiniebla. Entonces, como que nosotros tenemos que ir en un proceso natural que Dios ha establecido. No le estoy diciendo que vamos a ser perfectos. No le estoy diciendo que no vamos a pecar. Sí vamos a pecar y sí vamos a tener momentos de debilidad, pero lo importante es entender que cuando hablamos acerca de esas características del fruto, tienen que ser visibles. Diga conmigo visible, por favor. ¿Verdad que uno no compra nada en la tienda, principalmente cuando son verduras o frutas al tanteo? Dice, bueno, allá hay mango, usted cierra los ojos y agarra lo que está. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que hace normalmente la gente que va a comprar y todos en general? Primero la vemos, ¿verdad? Vemos cómo se mira. Y si se mira agradable, decimos, bueno, la tocamos, la apretamos y decimos, vale la pena llevarme esta fruta o llevarme esta verdura. Nadie se llevaría aguacates cuando están muy maduros y ya se van a podrir. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar primeramente por la apariencia, cómo se mira, cómo se siente, cómo se toca. Entonces muchas de estas cosas, cuando hablamos de las características que podemos entender que da fruto, es algo que tiene que ser visible. Y en nosotros los creyentes hay cosas que tienen que ser visibles. Amén. Nosotros podemos decir agradar al Señor y podemos decirle, Señor, yo te amo, te adoro. Aquí en la iglesia puros ángeles y santos hay. Amén, hermano. Mire, solo sonrisas. Pero ¿qué es nuestra vida afuera? Si realmente evidenciamos que estamos dando el fruto que dice la palabra que deberíamos de dar. Es algo que se refleja. Es algo natural. Es algo que no podemos, hermanos, manipular. ¿Por qué? Vaya, ¿qué sucede o qué ha pasado con nosotros los creyentes? Nosotros hemos desarrollado una gran capacidad para mostrar algo que no somos. Amén. Nosotros, hermano, mostramos situaciones que no estamos viviendo. Eso, en otras palabras, se reduce a la hipocresía. Y el Señor tiene una palabra para esa gente. Yo sé que aquí vemos solo gente sincera y transparente. Pero cuando nosotros, hermano, no damos un fruto visible y aparentemos dar un fruto visible, hermano, el gran problema es que Dios sí sabe lo que hay dentro de nosotros. Dios sí sabe si hay pudrición dentro de nosotros. Dios lo sabe. Es como muchas veces nos ha pasado que compramos una verdura. A nosotros nos ha pasado. Yo no compro verdura ni fruta ni que me digan, porque mejor vaya y agarre. No vaya a ser y me sale como me ha pasado, agarro un aguacate y me salen podridos. Pero ese es el riesgo que se corre. Se miraba bien por fuera, pero tú lo puedes cortar y te sale podrido. Y eso es lo que Dios no quiere con nosotros los creyentes. Si somos llamados a dar muchos frutos, Dios no quiere que seamos así. ¿Y habrán cosas en nuestra vida? Sí, hay cosas en nuestra vida que tienen que ser arrancadas, limpiadas, transformadas. Amén. Entonces, hermano, no existe el fruto para sí mismo. El fruto que nosotros damos no es para nosotros mismos.
El fruto que se da, que el árbol da, es para que alguien más lo disfrute. Amén. Cuando la palabra dice que demos mucho fruto, no es para que nosotros nos deleitemos en ese fruto. Es para que otros disfruten el fruto que nosotros estamos dando. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Ningún fruto es para sí mismo. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice la palabra: o haced el árbol bueno, dice, su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Usted mira una naranja, usted sabe cuál es el origen de esa naranja, ¿sí o no? Usted sabe que esa naranja viene de un palo de naranja. Cuando la gente nos mira a los creyentes, porque nos llamamos, ¿cómo nos llamamos a nosotros, hermano? ¿Cómo nos dice la gente? Nos dice cristianos. Cuando la gente nos ve a nosotros, lo que está viendo es que venimos de una fuente que se llama Cristo. ¿Entiende? Entonces, si nosotros sabemos que una naranja viene de un palo de naranja y nosotros lo llamamos cristianos, entonces quiere decir que el árbol que nos ha producido a nosotros, que somos fruto de esa palabra que Dios ha depositado como una semilla perfecta, deberíamos de reflejar lo que es la esencia, que es el árbol. Pero sigue diciendo el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo pues puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué dice? Condenado. Mire, hermano, una palabra que indudablemente nos debe de confrontar a todos los que estamos aquí. Porque Dios nos está diciendo, hombre, ¿de dónde sacamos nosotros las cosas? ¿De nuestro buen tesoro o de aquel mal tesoro? Porque Él hace algo bien importante, hace, hermano, una referencia, nos hace un ejemplo de lo que es realmente un árbol que es sembrado y que te va a dar buen fruto. Hay árboles malos. Hay árboles que usted sabe que quizás el entorno donde está, la fuente que le provee todos los nutrientes, la tierra, hay muchas cosas que pueden hacer que ese árbol dé mal fruto. Pero el fruto es mal, un mal fruto nadie lo quiere consumir. Amén, hermanos. Nadie quiere consumir una fruta que está podrida o descompuesta. O alguno de ustedes se atrevería a comprar una fruta podrida. Usted sabe que al hacer eso no se la podrá comer y gastará su dinero. Entonces, de la misma manera el Señor nos está diciendo a nosotros que cómo podemos hablar cosas buenas. Y escuche, de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Así dice la palabra del Señor. Entonces nos está mostrando que cuando a través de las cosas que decimos y hacemos, porque el problema es que las decimos y muchas de ellas también las practicamos, quiere decir que estamos dando, hay un mal fruto en nosotros, hay un mal tesoro en nuestro corazón. Y vea lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Esta es una parábola que encontramos en el Antiguo Testamento, en la versión NTV. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amó un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Pero las uvas que crecieron, ¿qué dice? Eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre la viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Es una palabra que quiero que usted entienda lo que está diciendo el profeta. Está diciendo, Jesucristo es la fuente. Usted y yo somos fruto de Jesús. Amén, hermano. En Él no vamos a encontrar error. En Él no vamos a encontrar pecado. En Él no vamos a encontrar cosas que son dudosas.
Y como por el hecho de ser fruto del Señor, Él espera que seamos uvas dulces. Diga conmigo, uvas dulces. Quiere que realmente seamos ese fruto, que sea un deleite para otros. Porque lo que le mencionaba antes, no, la fruta, el fruto o la cosecha, no es para que la consuma la misma cosecha, sino para que otros disfruten de esa cosecha. Cuando nosotros no somos esos creyentes o ese fruto o ese buen fruto que debemos de ser, diga conmigo, yo debo de ser. ¿Sabe por qué? Porque la fuente es perfecta, que es Jesucristo. Y es lo que está diciendo el profeta. Preparó todo, preparó la viña, preparó todo, hermanos. La guardó, la cuidó y simplemente esperó a que diera una buena cosecha. Entonces, hay requisitos indudables que Dios espera de nosotros, que debemos de hacer para dar mucho fruto. Amén. Por eso la iglesia de hoy viene a ser como esa parábola, hermano, donde podemos reconocer lo que Dios ha sido en nosotros, pero ¿qué hemos sido nosotros? ¿Qué es lo que ahora nosotros hemos sacado? Deberíamos de hacer una réplica de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso, ¿hay algo malo que Dios haya hecho? ¿Qué significa dar esos frutos? Son los frutos dignos del Señor. Porque también le mencioné que habían áreas en las que podemos dar fruto. Pero hay áreas en Dios que podemos dar fruto, pero hay áreas personales también donde usted puede dar fruto. Ahora, ¿qué fruto es el que más le importa a Dios? Los frutos que vengan de Él, porque son frutos perfectos. Amén. Por eso en Gálatas 5:22 dice su palabra: mas el Espíritu, más el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. ¿Qué está diciendo? Que no es forzado. Que Dios espera que así como esa palabra ha sido sembrada en nosotros, tenga su tiempo y un proceso para que empiece a dar ese fruto. Porque nosotros estamos acostumbrados a manipular las cosas. Hacemos las cosas porque alguien nos dice, pero no realmente porque Dios está obrando en nosotros. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy, que la gente hace las cosas para sentirse primeramente aprobada por los demás, para sentirse aceptada por los demás, pero en el corazón sabe que no le agrada, no le gusta, y no es porque sea malo, porque el problema es que no es que te impongan a que hagas algo que es bueno para tu vida, no. El problema es que no es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti, es porque alguien está obrando en ti y por esa razón tú lo estás haciendo. Amén, hermanos. Y claramente ese pasaje dice no hay ley, quiere decir que tiene que ser algo voluntario, algo que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Por eso hay características para ese fruto. Y usted debe de saber que así como cuando va a comprar verduras y frutas, usted toma lo mejor, así nos ve el mundo a nosotros. Cuando usted pasa, principalmente a aquellos que les gusta comprar frutas y verduras, ¿a cuántos les gusta comprar frutas y verduras, hermano? No me diga que usted solo es con carne nada más. No le creo. Cuando uno va a esos flea markets, usted sabe que están todas las verduras. Ir a esos lugares es agradable porque usted sabe que son verduras frescas, sacadas de la tierra. Están recién y uno se deleita porque usted escoge de lo bueno, escoge lo mejor. Hermano, pero a veces uno va aquí, no a hacerle mala publicidad, va a esas tiendas chinas, hermano. Ahí se encuentra de todo. Usted tiene que escoger bien lo que va a agarrar porque ahí se va a encontrar muchas cosas podridas. Y uno debe de saber qué, porque dice, si no, boté el dinero. Así como hacemos nosotros cuando vamos a esos lugares y compramos, escogemos lo mejor, así es el mundo cuando nos ve a nosotros. Hermano, porque cuando se siembra siempre se deja un camino en medio. Y ese camino está sembrado a un lado, sembrado al otro, y el mundo camina por en medio. Y entonces cuando el mundo nos ve a nosotros, diga, me ve a mí, porque usted es fruto del Espíritu de Dios, amén. Cuando Él los ve, hermano, el mundo dice, yo no quiero ser como este, yo no voy a agarrar esto, porque esta fruta se ve podrida, porque esta fruta no se ve agradable. Por ejemplo, ser un creyente, hermano, amargado, vanaglorioso, presumido, creído, una persona, hermano, prepotente, una mala persona que desea el mal, habla mal de otros. Hermano, nadie quiere esa persona. Nadie dice, yo no quiero ser como este. Yo esa fruta no la quiero tomar, porque vaya y me enferme. ¿Sí o no?
Ese es el riesgo que corremos, que cuando tomamos algo, por ejemplo, hermano, a veces nosotros decimos, ay, ni modo, lo voy a mezclar con lo bueno. El problema es que te vas a enfermar del estómago cuando haces eso. Entonces nadie se quiere enfermar, nadie se quiere contaminar. Entonces el mundo nos ve de esa manera. Bendito sea el Señor, amén, hermanos. Ahí en el punto 2, para ser un cristiano que dé mucho fruto, debo entender que sin la poda no puedo dar fruto. Diga conmigo, podar es cortar. Usted sabe que a veces es doloroso, pero eso es en todos los procesos naturales. Y los que han trabajado en el campo saben que muchas veces es necesario podar las cosas para que crezcan mejor. ¿Qué es lo que se poda? ¿Qué es lo que se quita? Lo podrido, lo que está seco, lo que no sirve. Eso es lo que se corta, porque usted no va a cortar, ay no, este árbol no da fruto, o estas ramas están secas, lo va a cortar el tallo. No, corta las ramas y deja aunque sea el puro tallo, pero usted sabe de que todavía tiene vida, que le va a tomar tiempo y va a empezar a salir esa ramita con una hoja y probablemente más adelante fruto. Es necesario podar las cosas. En otras palabras, es necesario cortar cosas. Y eso no nos gusta. Porque cuando nos toca que se quite algo en nosotros, nos duele. Porque es como en los zapatos. Siempre me viene ese ejemplo, hermano. Los zapatos, principalmente para las hermanas, les gusta, aunque les ande ahí, hermano, apretando el dedo. Pero como les gusta, como se les vea, anden sufriendo. Digo yo, ponte unos tenis, unas chancletas, pero quiere ver esos zapatos de este porte, hermano, así, vea, no hermano, es su gusto, y si le gusta y le gusta, y aguanta la apretada de dedos, sígaselo poniendo. Hermano, pero muchas veces así nos pasa, hay cosas que no nos gustan, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan nada. Vamos a Juan 15:1, bendito sea el Señor, dice la palabra. Vamos a leer todo lo que son esos conceptos que hay ahí. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Lo quitará. Ay, hermano, ¿pero por qué? Bueno, el Señor lo estableció así. Dice, todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, nosotros, el Señor tiene que cortar cosas. Tiene que limpiar cosas para que podamos dar fruto, porque dice, para que podamos dar fruto y mucho fruto, fruto en abundancia. Amén. Entonces habrán cosas que Dios quiere cortar y debemos permitir que Dios las corte, y también debemos de dejar que Dios limpie cosas. Por eso está diciendo versículo 3, ya vosotros estáis, ya el Señor está haciendo una afirmación de lo que usted y yo somos. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Versículo 4 dice, ahora permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto, hermano? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa palabra donde dice no simplemente dar fruto, sino dar mucho fruto. ¿Qué le quiero decir con esto? Me voy a detener en el versículo 6. En el 5, ¿sabe qué? El Señor está diciendo, somos buenos creyentes. ¿Cuántos buenos creyentes hay aquí? Buenos cristianos, levanten sus manos. Porque si no es bueno es malo, hermano. Usted vaya, ya está bajo amenaza. ¿Cuántos buenos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Dice 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Vea, 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8, y en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos. El gran problema que muchas veces tenemos, nosotros en general, la iglesia en general, es que nos hemos conformado a simplemente dar fruto, decir, bueno, yo era así y he cambiado. Sí, qué bueno que has cambiado, pero ese no es el estado que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos algo mejor. Amén, hermanos. A veces decimos, bueno, no está mala esta fruta, el precio está agradable, pero es que esas son muy caras. Entre más caro es más finucci, es más saludable. Amén, hermano.
¿Verdad que sí? Yo recuerdo antes en Honduras, voy a hablar de mí, ¿verdad? Yo no sé su niñez. Estaban las compañías, las bananeras, y cuando el banano, el guineo, estaba pisqueado, ese era para no exportación. Ese banano era descartado. Ellos tenían que mandar acá el amarillito, el que era como perfecto, parecía que lo hacían como de plástico. Ese era el que mandaban para acá. El que salía cuando ya lo cortaban y se empezaba a pisquear, ese era descartado. Entonces, en vez de botarlo, lo llevaban a las escuelas a regalarlo, porque eran cajas y cajas y cajas de banano. Y uno decía, es que estos son los que desechan, estos no lo van a mandar a Estados Unidos porque era para acá que los traían. Entonces toda esa fruta estaba dulce, pero no cumplía con el estándar que ellos requerían para que saliera del país a exportación y lo pusieran acá a los supermercados. Mire cómo las cosas han cambiado. Hermano, ahora usted va a los supermercados finuche y están podridas las frutas. Ahora ponen esos pisqueados que regalaban en Honduras a todos los que estábamos en escuelas públicas, que éramos pobres, amén. Ahora ya no, pero éramos pobres. No, hermano, ahora, olvida, yo le digo, no, hombre, si eran mejor los bananos que regalaban en aquel tiempo allá, le digo yo, que eran los que no servían para ellos. ¿Daba frutos? Sí, pero se ha ido degradando nuestro estándar como creyentes. Y ahora, hermano, ya... Y eso, créame, que aplica para todos, me incluyo, no soy perfecto. Quizás hago cosas peores que usted. ¿Sabe? Nuestro estándar para con Dios va bajando y empezamos a conformarnos. Bueno, sí he cambiado, pero yo era antes así, ahora estoy así, sí, pero no quiere decir que hemos llegado a ese nivel de madurez que deberíamos de tener. Amén. Por cierto, hay unos bananos ahí verdes, a los que les gusta, agarre. Si no, llévenlos a la casa, los envuelve en prensa para que se maduren. Para mañana se los va a poder comer. Amén, hermano. Pero qué rico sería si se los dieran a unos maduros para consumirlos hoy. Entonces, es necesario que hayan cosas que sean quitadas. Ahora, mire lo que dice Hebreos 12:1. Dice la palabra, en verdad que ninguna disciplina al presente parece... ¿Qué dice ahí? Causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando hablamos acerca, hermano, de la disciplina, entendemos que hay un propósito de parte de Dios que nos permite a nosotros eliminar parte de aquello que está mal. ¿Ok? Aquello que no nos permite ser productivos. Nos prepara para poder dar fruto en abundancia y de mejor calidad más adelante. Quizás en el momento sea doloroso. Quizás en ese momento no queremos pagar el precio, pero es necesario. La poda es algo inevitable. Cuando vemos en la agricultura, en la siembra, es algo que no se puede evitar. En algún momento van a tener que cortar ramas de ese árbol para que sea más productivo. Son cosas que son inevitables, son cosas inexplicables. Porque uno no puede explicarse cómo tienes que cortarle ramas a un árbol tan productivo. Pero hay que hacerlo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que perfecto solo es el Señor. Diga conmigo amén a eso, por favor. Dios es el único perfecto. Pero habrán cosas en nuestra vida que no le vamos a encontrar explicación más que entender que hay que pagar el precio por nuestras faltas, las cosas que hemos hecho mal. Y eso nos hará perder privilegios. Eso nos hará perder quizás la forma o la confianza que alguien pueda tener en nosotros. También podemos entender que esa poda es dolorosa. Amén. Lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12 es doloroso. Cuando alguien nos dice está mal y no puedes hacer esto porque es necesario que tú entres en un proceso de restauración, no nos gusta. No queremos perder los privilegios. No queremos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Porque no queremos reconocer que hemos fallado. Por eso, hermano, leer Juan capítulo 15 nos dice la misma palabra. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con todas esas ramas que están secas y que no son productivas? Las va a arrancar y dice que las va a tirar al fuego. Es algo muy serio para todos los que estamos aquí. Dice en Hebreos 10:35. Ahí lo tienen sus notas. Dice, no perdáis pues, escuche, vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria ¿qué? La paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. O sea, aunque muchas veces hayan cosas que Dios tenga que hacer en nosotros,
¿Y cómo cree que lo va a hacer Dios? Bueno, ya ahorita hay muchas personas que cuando cometen una falta se ponen una autodisciplina. No sé si conoce gente así usted. Voy a estar en disciplina. Tú no determinas la condena que te toca. O el castigo o la reprensión. No te toca a ti. No, es que eso me puso Dios a sentir. No. Dios va a poner a alguien que va a decir, tú tienes que tomarte este tiempo para que pueda ser restaurado, para que se quite toda esa rama seca y sea echado fuera y pueda ser más productivo. Amén, hermanos. Ya se pusieron medio callados. Y eso aplica para todos. ¿Sabe qué? No podemos justificar nuestras faltas, pero tenemos todavía una ventaja que no tenía antes de Jesucristo, y es la gracia del Señor, el perdón de Dios y una nueva oportunidad. Pero eso no borra que necesitamos entrar en un proceso de disciplina. Amén. Denle un aplauso a él, hermano. Porque la misma palabra nos dice claramente que Dios corrige a quienes, hermano, a los que ama. Dios corrige a los que ama. Amén. Y ya para terminar en el punto 3, para ser un cristiano que dé mucho fruto, ¿sabe qué debo de hacer? Punto 3, permanecer en Cristo para que ese fruto permanezca. Diga conmigo permanecer. El gran problema nuestro es que estamos en Cristo, pero al pasar el tiempo empezamos a alejarnos. Si nosotros nos empezamos a alejar y venimos a hacer esas ramas que damos fruto, estamos alejándonos de la fuente que nos da los nutrientes para poder seguir dando fruto. Y no podemos estar lejos del Señor. En Juan 15 claramente nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere el Señor? Que si Él ha puesto en nosotros, ha depositado esa palabra, y esa palabra empieza a dar fruto, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, hermanos, ya no tendremos esos frutos que dice Gálatas 5:22. Empezaremos a ser un poco más, quizás, impacientes, y dice que somos pacientes, o deberíamos de ser pacientes, somos impacientes. Seremos gente que tendrá poca fe. Empezaremos a ver que habrán cosas que empezamos a dudar. Sin darnos cuenta, empezamos a cambiar. Empezamos a tener situaciones como poco amor o poca sensibilidad, poca bondad, benignidad. Empezamos a reducir un tanto. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo en la iglesia y en la sociedad. Ahora nos estamos volviendo insensibles ante muchas situaciones que antes nos quebraban. Antes nos tocaban, ahora las miramos con indiferencia porque entre más se ha multiplicado la maldad nos volvemos insensibles, pero la palabra dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. Amén, hermano. Entonces deberíamos de buscar más de Dios, pero ¿sabe qué sucede? Que muchas veces nos alejamos y nos volvemos insensibles. Para permanecer en Cristo y que ese fruto permanezca, ahí está la fórmula. No nos podemos separar. Mire, y eso aplica en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos aquí, hermano, no teníamos nada y Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con nosotros, pero cuando empiezas a pensar en que ya eso no es para Dios, sino es para ti, entonces simplemente tu fruto sí dará fruto, los frutos tuyos, pero no los frutos de Cristo. Y eso no va a permanecer, por lo menos no bajo la bendición de parte del Señor. Juan 15:16 dice, escuche esto, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Versículo sigue diciendo, os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para Dios es importante el fruto que demos, pero ¿cuánto fruto damos? ¿Sí o no? Hermano, en lo natural usted sabe que no todos los árboles que son sembrados dan la misma cantidad de fruto. Hay un estándar, pero uno se sobreadmira cuando mira que ese árbol da más fruto. Y usted dice, bueno, tiene las mismas condiciones, está en la misma tierra, está en el mismo predio, se le pusieron los mismos nutrientes, se le da el mismo cuidado, se le cortan las ramas que están secas. Y usted se da cuenta que ese árbol está dando más fruto que los demás. Eso es natural, así ha pasado. Así pasa, hay unos que dan más que otros. Ahora, el Señor nos está diciendo a nosotros, a todos los que estamos aquí, que nosotros entendamos que ese fruto, primero, hermano, llevemos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Para qué?
para que podamos dar mucho fruto. No simplemente dar fruto, no simplemente tener pequeños cambios, sino verdaderos cambios profundos. El problema es que nosotros los creyentes y todos los que hemos conocido al Señor nos hemos conformado con los pequeños cambios que Dios ha hecho, los cambios que le hemos permitido. Amén. Hay cosas que no le permitimos a que Dios trabaje. Hay cosas que todavía Dios quiere hacerlo, pero todavía nos resistimos porque nos duele, no nos gusta, no estoy de acuerdo o ya me acostumbré a vivir de esa manera. Y eso es lo que Dios no quiere, que realmente la gente, que la iglesia del Señor sea una iglesia que dé mucho fruto, porque dar mucho fruto es ser productivo. Dar mucho fruto no es, hermano, simplemente asistir. Escuche esto. El hecho de que usted asista a la iglesia no lo determina como un cristiano o un creyente. Eso no lo determina, porque usted puede venir aquí todos los domingos como una rutina, como una costumbre, pero eso no te hace un creyente. Lo que nos hace un creyente son los frutos que damos afuera. Es como la gente quiere estar contigo, le agrada como eres una buena persona, eres una persona que puede encontrar apoyo, puede encontrar un consejo, vive de una manera, un estándar. Eso es lo que la gente quiere, amén, porque es lo que reflejamos, lo que es Cristo en nosotros. Amén. El peor tropiezo del día hasta el día de hoy para nuestro Señor Jesucristo, así como es de bendición, viene a ser la vida de todos los que estamos aquí, los creyentes, que impide que realmente seamos esos pámpanos que den fruto, porque la gente no nos quiere, no les agradamos, no somos esa uva dulce que la gente quiere consumir. Amén. No somos cristianos solo por asistir a la iglesia, sino realmente es como vivimos afuera. Hermano, la familia que tiene, tanto como lo natural, como la familia espiritual, para tener una buena relación usted necesita estar conectado. Si uno no está conectado, es un caos. Si uno está desconectado, cada quien hace lo que quiere, es un desastre. Y yo no sé la vida que a usted le ha tocado vivir o lo que ha estado pasando, pero habrán etapas en las que muchas veces uno se desconecta de su esposa, se desconecta de su familia. Si usted se desconecta, cada quien hace lo que quiere de la mejor manera, considerando que es lo correcto. Lo que causa son problemas y más problemas. Eso no soluciona nada. Necesitamos estar conectados. Lo mismo es estar conectados con Dios. Amén. Y hoy sí, le voy a pedir a mis hermanos que me den ahí. En 1 de Juan 2:15 dice la palabra. ¿Qué dice, hermano? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche los frutos del mundo, los frutos de la carne, las obras de la carne. Escuche lo que encontramos afuera. Los deseos de la carne, los deseos ¿de qué? De los ojos. La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué dice? Y es muy importante cuando habla acerca de, hermano, los deseos de los ojos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos, hermano, es el acceso que nos puede ayudar, nos puede bendecir o nos puede destruir. Las cosas que miramos nos pueden destruir. Pueden hacer que perdamos muchos privilegios. ¿Por qué? Porque así como cuando vamos a comprar fruta, escogemos lo que nuestros ojos ven. Y usted dirá, y ese es un buen argumento, Dios mira el corazón, Dios no mira lo de afuera. Sí es cierto, pero si somos un buen fruto, hermano, no hay fruto que se mira podrido por fuera y esté bueno por dentro. Habrá un pedazo que está malo. Eso así es. Pero el hecho de que usted lo mira podrido por fuera no quiere correr riesgo. Usted no lo agarra, o sí lo agarra. No lo agarra. Ahora uno se va en baile y como dicen, se agarra uno que se ve bien por fuera y se encuentra podrido por dentro. Por eso cuando se casa dice, el hermanito va a la iglesia, canta, levanta la mano, sí, pregunta en el trabajo cómo es. Mira qué clase de persona es. Cómo se relaciona con no los de la iglesia, sino con los de afuera. Ahí te va a decir si estás dando buen fruto. Ahí se va a ver si realmente está así como se ve por fuera, es por dentro, hermano, porque nos llevamos grandes sorpresas. Nos llevamos unas sorpresas que no quisiéramos realmente ser parte de ese canasto donde está su fruto con el fruto de ese otro.
Porque como una familia en Cristo estamos conectados. Cuando usted falla, cuando yo fallo, no dice falló fulano, no falló César, no, falló esa iglesia, falló ese evangelio, falló Jesucristo. ¿Cree que Él se lo merece? Quiero que pueda estudiar un poco lo que leímos en Isaías capítulo 5. Por eso él decía, hombre, yo hice todo para mantener esa viña bien. La cuidé, la preparé, me quedé esperando para que la cosecha que diera fuera buena. Y me doy cuenta que las uvas que empezó a dar eran amargas. Dice, no es posible. Algo falló aquí. Y no fui yo, porque es lo que el Señor nos está diciendo. Sabe que cuando cometemos errores no podemos justificarnos ni decir es que la iglesia, es que el hermano, es que fulano. No, soy yo. Porque el Señor no se equivoca. Cada vez que pecamos, ¿sabe lo que hacemos? Es realmente mostrar que en nosotros estamos dando un mal fruto que sale de un mal tesoro que hay en nuestro corazón. Y eso nos debe de hacer, nos debe de detenernos y ponernos a pensar las cosas que vamos a perder. ¿Sabe? A veces no valoramos las promesas del Señor. Primero, cuando yo peco, destruyo mi vida, destruyo mi familia, destruyo todo lo que Dios me ha dado. Y sobre todo, si tiene ministerio, destruye la obra de Dios. Por eso el Señor dijo, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Por favor, cierre sus ojos.